Vamos a analizar parte de lo que está ocurriendo allá en el Perú. Le agradezco mucho a Luciano López, abogado constitucionalista, profesor de posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que me acompañe esta tarde. Luciano, hemos pedido apoyo, ayuda de quienes saben de estos temas, porque ha habido cuestionamientos a todo lo que ha ocurrido en la última semana, los cómo se han dado y si es siguiendo o no la Constitución. Empezando por preguntarte, bienvenido, si es que ha lugar el argumento del expresidente Castillo, de cómo se hizo ese proceso de vacancia, si cabe, digamos, el espacio para la duda en el proceso. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad lo que ha sucedido con el presidente Castillo, y es importante que a nivel internacional se conozca, es de que él da un golpe de Estado, y eso es algo que no se puede perder de vista. Él da un mensaje a la nación en la cual disuelve el Parlamento, pero no solamente eso, sino que ordena que ingresen en estado de reorganización todo el sistema de justicia, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y adicionalmente instaura lo que denominó, según su discurso, un estado de excepción que tenga como propósito convocar a unas nuevas elecciones para un nuevo Congreso, ni siquiera el Poder Ejecutivo, sino un nuevo Congreso con facultades constituyentes. Nada de eso permite la Constitución. Y esa es la razón por la cual no solamente los diferentes órganos autónomos y poderes públicos inmediatamente reaccionaron diciendo eso es al margen de la Constitución, sino que incluso las propias Fuerzas Armadas no le dieron ningún apoyo, porque nosotros en nuestra Constitución tenemos un artículo, como la mayoría de democracias modernas del mundo, que es el artículo 46, que dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni se puede reconocer función pública alguna de quien la ejerce al margen de la Constitución. Entonces, con todo ese preámbulo, la respuesta es la siguiente: el Congreso actuó debidamente dentro del marco de lo que establece la Constitución del Perú. Ok, aquí no hay medias tintas, es blanco y negro, y acabas de decir, actuó conforme lo que dice la Constitución. El proceso de vacancia en sí, el cómo se dio, la velocidad, lo expedito de este proceso, ¿ha lugar para la duda, para cuestionarlo? En mi opinión, no, porque él además da este discurso unas horas antes de que él ya había sido citado para una moción de vacancia. Es más, una de las cosas que muchos se preguntan aquí es por qué él toma esa decisión. Los trascendidos que se tienen hasta ahora es porque, al parecer, él tomó conocimiento que en las últimas horas ya en el Congreso existían los votos para vacarlo. La sesión estaba convocada, te cuento, además para las 3 de la tarde, y él da su discurso a las 11:40 de la mañana de ese día. Entonces, en realidad, claro, lo que genera esto es que en la sesión que ya estaba programada para las 3 de la tarde, repito, unas horas antes que él dé ese discurso a las 11:40 de la mañana, y luego pretenda huir a la Embajada de México justamente, ahí lo que ocurrió es que se dio lugar a la sesión ya programada, y claro, con los insumos que además existían, lo que se procedió es a dar una vacancia rápida. Pero, como vuelvo a repetir, al menos esto se ha generado en el marco de la Constitución, y el señor Castillo además está hoy ejerciendo su defensa. Te cuento, por ejemplo, que ha cambiado 5 veces de abogado. Es más, el día de hoy se ha frustrado la audiencia porque él nuevamente ha cambiado de abogado. Es decir, él está usando todas las herramientas legales que se permiten en el Perú, porque nosotros tenemos independencia de poderes. No es cierto lo que dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que está sin juez. Eso no es cierto. Hacia allá voy. Mira, hacia allá voy, porque tú tienes la Constitución del Perú en la mano con los artículos, y quiero pedirte que me digas qué responderías a Castillo cuando dice no renunciaré, jamás renunciaré. ¿Qué artículos? Y a los presidentes, los gobiernos de Bolivia, Argentina, Colombia y México, el presidente, que todavía lo llaman presidente, y que no han reconocido, al menos no en el gobierno de México, a Dina Boluarte como la jefa del Ejecutivo.
Sí, mira, lamentablemente no solo están nosotros, en la Constitución del Perú, como muchas otras constituciones en América Latina, tenemos un artículo muy específico, que es el artículo 43, que recoge un principio, como vuelvo a repetir, que existe en las demás constituciones de América Latina, que el Estado peruano es indivisible, unitario, pero sobre todo independiente y soberano. Y por el principio de la soberanía, que es un principio además internacional, está en todas las constituciones de América Latina y del mundo, lo que se reconoce entonces es, bajo ese principio, la no injerencia de otros estados en asuntos internos. Esto incluso lo Pero dice el reconoce la presidente de propia México que Carta es de una Justicia. opinión. No dice, el presidente de México dice que solo está opinando. Perdóname, Luciano. Pues yo tendría que decirle que en realidad eso no es así, porque el señor Castillo está huyendo nada más y nada menos que a la Embajada de México. Y se ha admitido de que definitivamente lo estaban recibiendo para darle un asilo. El asilo de un presidente que acaba de dar un golpe de Estado, eso incluso es violatorio de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, porque justamente por esa Carta Democrática que se suscribió aquí en Lima, el Perú, el año 2001, se creó justamente para mantener la democracia en los estados que integramos la OEA. Y existe un artículo muy específico, que son los artículos 20 y 21 de la Carta de la OEA, la Carta Democrática, que justamente se supone que nadie debe rendirle algún tipo de reconocimiento, más bien a quien da un Bien. golpe de Estado. Y el señor Castillo dio un golpe de Estado, porque no está reconocido en la Constitución del Perú que un presidente pueda disolver el Parlamento y Bien. adicionalmente poner en reorganización a los órganos del sistema de justicia. Eso es un golpe de Estado. Bueno, pues había que repasar, revisar lo que dice la Constitución frente a las opiniones de quienes hoy están involucrados a una semana de lo que ocurrió. Luciano, gracias por la oportunidad de entender lo que dice la ley, más allá de las opiniones de algunos. Él es experto constitucionalista. Muchísimas gracias.